En uso de la palabra, el diputado Juan Fernando Bruche por la provincia de Córdoba. Muchas gracias, señor presidente. Hoy, por supuesto, estamos dando un pequeño paso más en lo que se entiende como reforma política. Ya con la boleta única de sufragio entendíamos, por lo menos de nuestra perspectiva, de que estábamos avanzando. Hoy con la suspensión, por eso decimos un pequeño paso, porque nosotros, por lo menos desde el partido al cual yo represento, que es la Democracia Cristiana, somos partidarios de la eliminación, lisa y llanamente, de lo que son las PASO. De hecho, en julio del año pasado hemos presentado un proyecto de ley en ese sentido y lo presentamos en julio, señor presidente, porque entendíamos de que era un año no electoral, que es donde se tienen que discutir las cuestiones vinculadas a las reformas electorales, porque es el momento en donde hay mayor tranquilidad, se puede convocar a todos los partidos políticos, se puede convocar a los especialistas, a la justicia electoral, a la sociedad civil que nos pueda hablar al respecto. Lamentablemente no se hizo eco este Congreso, esta Cámara, el año pasado de nuestra propuesta y hoy nos encontramos frente a la coyuntura, a una situación en donde por el interés que puso el Gobierno Nacional en suspender las PASO, quizás con algunos argumentos matemáticos o presupuestarios, pero que los hechos quizás tengan otra connotación que es más de tipo política, hoy nos encuentra en esta discusión. Apurada, rápida, obviamente que conceptualmente nosotros no estamos de acuerdo con las PASO, por lo tanto vamos a votar positivamente por la suspensión, pero vamos a insistir, señor presidente, el año que viene, que es otro año no electoral, para que realmente se dé la discusión amplia y abierta sobre la eliminación de las PASO, porque hay que decirle a la población, hay que decirle a la gente que esto es la suspensión por este año, por el 2025, pero después nos debemos la discusión de fondo al respecto. Nosotros decimos que las PASO no cumplió con el objetivo previsto, y no fue culpa de lo que pensaron en ese esquema, sino porque la realidad del sistema político partidario, de partidos políticos de la República Argentina, no dio para eso. Bien se dijo acá, hoy tenemos 54 partidos nacionales, pero también hay 705 partidos de distrito. Los partidos de distrito, quiero recordar, señor presidente, son aquellos que están facultados en cada una de las provincias por la justicia federal para presentar candidatos a diputados y senadores nacionales. Con lo cual, este esquema multipartidista dista mucho de esa situación que se dio o esa intención que se tuvo al principio con la conformación de este mecanismo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para que todos pudieran participar. Pero lo cierto es, señor presidente, que en la práctica se convirtió en una encuesta anticipada, pagada por todos los argentinos. Y lo peor muchas veces es que ni los mismos partidos políticos la utilizaban como tal para dirimir sus internas, sino que en la mayoría de los casos había una lista única, como bien se cronicó con la exposición de los diputados preopinantes. Pero lo peor de todo, también se convirtió en una primera vuelta, porque en definitiva los candidatos que resultaban de la elección PASO marcaban una tendencia, y allí venía lo que dicen los especialistas del llamado voto útil. Se votaba aquel que había logrado la mejor performance electoral en las PASO, que en ese entonces era un precandidato que se convertía en un candidato. Y lo lógico, los otros precandidatos que resultaron pasar también ya eran menos considerados por su caudal de voto y por lo tanto eso significaba una situación de desventaja y de desigualdad. Pero a su vez también, señor presidente, se producía un desgaste político y social en un año de múltiples elecciones. La gente, el ciudadano común, se cansaba y por lo tanto no prestaba la atención debida al momento de elegir a los candidatos, a los cuales muchos de ellos no conocía, porque les quiero recordar que había casos de partidos políticos que presentaban 5 o 6 listas internas y que no se conocían al respecto. Y por supuesto, tomando el ejemplo de los países limítrofes de Latinoamérica, encontramos que Perú, por ejemplo, sancionó las PASO y no la aplicó nunca, la tuvo que derogar. Bolivia también derogó las PASO. Paraguay va por ese camino. Con lo cual, entendemos que nuestros países latinoamericanos,
de raigambre multipartidista no pueden tomar este ejemplo que tiene un origen en un sistema como el anglosajón, el sistema norteamericano, que es bipartidista por naturaleza, ¿no? Pregunte, diputado, por favor. Sí, señor. Y por último, el tema económico, que es, digamos, lo que plantea el gobierno. Acá se habló, y lo dijo el jefe de gabinete del ministro, que se produciría un ahorro de 150 millones de dólares. Bueno, si ese es el ahorro que se va a producir, nosotros vamos a proponer de que sean reasignados esos fondos. ¿A dónde? Al presupuesto de las universidades públicas, al financiamiento de las universidades públicas y también para restablecer y restaurar el Fondo Nacional de Incentivos Docentes. Porque cuando hablábamos de esas dos situaciones que hacen a la educación, a esas dos partidas que hacen a la educación, siempre se nos dijo que no había plata. Bueno, este ahorro tiene que canalizarse hacia ese fin. Por eso que nosotros vamos a proponer, en la etapa del tratamiento en particular, que se agregue un artículo en ese sentido. Creemos que el avance institucional tiene que estar acompañado también con una reducción del gasto, pero también creemos que esa reducción del gasto tiene que estar dirigida a mejorar la educación de nuestros argentinos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Brulle.